Hola, hola y bienvenidos nuevamente a esta edición número 95 de Lee conmigo la Biblia. Hoy día lunes 5 de abril del 2021. Es un gusto, es un placer recibirlos nuevamente en este pequeño espacio. Mi nombre es Andrea y aquí dedicamos 30 minutos aproximadamente a la lectura de la palabra de Dios. Todos los días apartamos un tiempo, un momento para que juntos podamos aprender, leer, reflexionar, meditar acerca de este maravilloso libro que Dios nos ha dejado. Y como es costumbre, queremos iniciar este día lunes junto a nuestro devocional y por supuesto posteriormente la lectura de la Biblia. Así que les invito a que me acompañen en esta nueva edición. Nuestro devocional del día de hoy se titula Solo una cosa es necesaria. Me encontré con Jesús de una manera personal hace muchos años atrás. Poco tiempo después escuché una charla que al día de hoy, tantos años después, todavía recuerdo. La de un hombre de 80 años y el título era Las 5, una sola cosa. Su charla subrayaba 5 momentos en los que se usa la expresión una sola cosa en la Biblia. Cada una de ellas habla de nuestras prioridades. Una de esas 5 ocasiones se da en nuestro pasaje del Nuevo Testamento que hoy vamos a leer, el capítulo 10 de Lucas y el verso 42. Tengo gran simpatía por Marta. Jesús le dijo: estás inquieta y preocupada por muchas cosas. En la vida hay muchas cosas, pero Jesús dice que una sola cosa es necesaria. María era la que había puesto sus prioridades en el orden correcto. Salmos capítulo 41 del verso 7 al 13 nos enseña la prioridad de su presencia. Puedes conocer la presencia de Dios y gozarte en ella en medio de todos los retos de la vida. David tuvo sus preocupaciones y sus distracciones. Tuvo enemigos y, como Jesús dice, hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Ten confianza, como David la tuvo, en el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Esto lo menciona en el verso 11 del Salmo 41. Has de saber que Dios se complace en ti. El deseo arrollador de David es que Dios lo mantenga en su presencia. Haz de esto tu mayor prioridad para que es esto para lo que has sido creado. La presencia de Dios satisface tus necesidades más profundas. El capítulo 10 y 11 de Lucas nos habla de las prioridades de Jesús. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿El tiempo con Jesús es algo que tratas de embutir en tu apretada agenda? ¿O más bien planificas tu relación con Él como la prioridad número 1? Un teólogo experto en la ley y laico le hace a Jesús la pregunta del millón sobre el camino a la vida eterna. Jesús nos da el modelo de cómo responder, el cual intentamos seguir en los debates de la vida y en todo momento. Jesús hace esta pregunta: ¿qué piensas tú? El erudito le da la respuesta correcta. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esta tendría que ser tu mayor prioridad. La siguiente es amar a tu prójimo como a ti mismo. Acto seguido, Jesús plantea otra respuesta que muestra cómo aquel experto en la ley está buscando un vacío legal. Quiere hacer que el término prójimo tenga un alcance limitado a la familia, los amigos, los parientes, los miembros del mismo pueblo y de la misma comunidad religiosa. Jesús responde con una historia acerca de la injusticia. Un hombre viajaba por una carretera desconocida y de mucha peligrosidad.
tenía 17 millas, unos 27 kilómetros, y descendía 3.000 pies, unos 914 metros, desde Jerusalén a Jericó, llevando bienes y objetos de valor. Resultó ser víctima de la injusticia, pues le robaron y le desnudaron, dándole una paliza para dejarle medio muerto. Los líderes religiosos pasaron por allí primero. El sacerdote, que probablemente venía de presidir los servicios en el templo de Jerusalén, y después el levita, asistente responsable de la liturgia y la música. Ambos vieron a la víctima, pero ninguno de ellos se detuvo. Existen al menos 3 posibles razones por las que nosotros, igual que ellos, no tomamos partido. La número 1. Estamos demasiado ocupados. Probablemente tenían prisa y no querían implicarse en una actividad que les quitara algo más de tiempo. La segunda. No queremos contaminarnos. Tocar un cuerpo muerto les habría hecho impuros durante 7 días según la ley que leemos en el libro de Números capítulo 19. No habrían podido entrar en el templo durante ese periodo según Levíticos capítulo 21. Podrían haber perdido su turno en el servicio del templo. Número 3. No queremos correr un riesgo. Obviamente había ladrones por el lugar. Podía haber sido un engaño para una posible emboscada. El público que escuchaba a Jesús tuvo que sentirse sorprendido por quien resultó ser el héroe de la historia. Jesús elige a la persona menos aceptada. Los samaritanos eran una raza despreciada por los judíos social, política y religiosamente. Esta es una historia sobre una persona de otra raza y otra religión que tiene compasión. Según Lucas capítulo 10, verso 33. El samaritano dio una ayuda práctica que le costó tiempo, energía y dinero. La historia que Jesús contó nos muestra que el hombre de leyes hizo la pregunta equivocada. La pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿para quién puedo ser yo prójimo? Jesús enseña la naturaleza absoluta e ilimitada del deber de amar. Jesús vino a destruir todas las barreras. Nuestro prójimo es la humanidad entera. La reina Isabel dijo en uno de sus mensajes el día de Navidad: cuando Jesús responde a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, para mí, como cristiana, dice la reina, el significado dado por Jesús es claro. Todo el mundo es nuestro prójimo, sin importar la raza, el credo o el color. Al verlo, se desvió y siguió de largo, dice el verso 31. Es una expresión muy evocadora. Hay muchísima gente que sufre a nuestro alrededor. Una vez que los hayas visto, no seas como el sacerdote y el levita de las parábolas de Jesús. No te desvíes y sigas de largo. El samaritano se compadeció, lo cuidó, le dio de su dinero y al final de la historia Jesús dice: anda entonces y haz tú lo mismo. Acércate a la gente necesitada, comprométete y ayúdalos. Cuando ayudas a la gente que sufre, sostienes a los caídos y restauras a los quebrados, es cuando eres más como Dios. Esta tiene que ser una prioridad alta en tu vida. Eso sí, la gente de esta historia muestra que tu capacidad de hacer esto emana de una prioridad aún más alta. María puso sus prioridades en el orden correcto. Ella estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba lo que Él decía. Se daba cuenta de que a pesar de las muchas distracciones y preocupaciones a su alrededor, no había nada más importante que simplemente sentarse a los pies de Jesús a escucharlo. Ella tendría que ser, para ella, esta es su prioridad número 1. Marta estaba demasiado ocupada para tomarse el tiempo de disfrutar su amistad con Jesús cuando éste visitaba su casa.
No pasar tiempo con Jesús es el mayor error que puedes cometer en tu vida espiritual. Nadie ha dicho nunca en su lecho de muerte: me hubiera gustado haber pasado más tiempo en la oficina. Muchos lamentan no haber dedicado más tiempo a sus relaciones más importantes. Probablemente no es casualidad que la siguiente historia que cuenta Lucas trate de Jesús enseñando a los discípulos cómo orar. Vemos al mismo Jesús modelando la importancia de pasar tiempo con Dios en la oración y el interés que esto despierta en sus discípulos. Este es el contexto en el cual Jesús enseña la oración. Esta oración empieza con una extraordinaria intimidad con Dios, pues en ella se te anima a llamarlo Padre. Pero una relación con Dios debería impactar también el resto de tu vida. Ora por la provisión diaria, ora para que venga tu reino y piensa en los pecados que tienes que perdonar a los demás o de los que necesitas perdón. Hay muchas maneras de desarrollar una relación con Jesús. Sea cual sea la manera en que lo hagas, tiene que ser la prioridad número 1. En el capítulo 2 al 4 del libro de Deuteronomios aprendemos acerca de la prioridad de la relación. Moisés recuerda cómo Dios les ha dado la tierra y también los mandamientos. Pero el mayor privilegio recibido por el pueblo de Dios no es el de la tierra o la ley, sino el amor de Dios. ¿Qué nación hay que tenga a los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Más aún parece que hay una conexión intencionada entre la manera en la que se instruyó al pueblo de Dios para vivir y el impacto que tendría en otras naciones. Dios quería que fueran un ejemplo notoriamente visible tanto de la naturaleza de Dios que veneraban como de la calidad de la justicia social adoptada por su comunidad. En otras palabras, seguir el ejemplo del buen samaritano tiene consecuencias a la hora de evangelizar. La ley es una expresión del amor de Dios y del deseo de estar cerca de su pueblo. Es por esto que se nos insta: tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenselas a sus hijos y a sus nietos. La ley fue dada en el contexto de la alianza y empieza por el compromiso y el amor de Dios para con nosotros. De la misma manera, la nueva alianza comienza por el compromiso de Dios por medio de la muerte y resurrección de Jesús, por medio del amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Así, tienes acceso permanente a la presencia de Dios. Iniciamos la lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 41, versos 7 al 13. Todos mis rivales murmuraban y planeaban cosas en mi contra. Ellos decían: debe haber hecho algo malo ya que está enfermo y no puede recuperarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, con el que compartí mi comida, se puso en mi contra. Así que te pido, Señor, que tengas compasión de mí. Ayúdame a levantarme para poder pagarles lo que merecen. Solo así podré saber que no estás enojado conmigo y que no incitaste a mis enemigos a que me atacaran. Sabré que era inocente, que tú me ayudaste y me permitiste servirte siempre. Alaben al Señor, el Dios de Israel, que ha existido desde el principio de los siglos y que existirá por toda la eternidad. Lucas capítulo 10, verso 25 al 42. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Él contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu semejante como te amas a ti mismo.
Entonces Jesús le dijo: «Tienes razón, hazlo y vivirás». Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús: «¿Y quién es mi semejante?». Jesús le respondió: «Un hombre iba de Jerusalén a Jericó. Unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino, pero cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por allí llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Entonces se le acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al día siguiente el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: «Cuídalo, y si se necesita más te pagaré cuando regrese». ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? El experto de la ley respondió: «El que tuvo compasión de él». Entonces Jesús le dijo: «Ve y haz tú lo mismo». Mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude». El Señor le respondió: «Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar». Lucas capítulo 11 versos 1 al 4. Una vez más Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus seguidores le dijo: «Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus seguidores». Entonces Jesús les dijo: «Cuando oren, digan así: Padre, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación». Deuteronomio capítulo 2, versos 24 al 37. Ponte en marcha, prepárate, y cruza el arroyo de Arnón. Mira que te he dado el poder de vencer al rey de Sihón de los amorreos de Hesbón. Comienza a tomar su tierra y emprende la guerra contra él. Este día haré que todos los pueblos de las tierras te teman y se aterroricen de ustedes. Cuando ellos escuchen las noticias sobre ustedes, se asustarán y temblarán ante ustedes. Entonces yo, Moisés, envié mensaje desde el desierto oriental al rey Sihón de Hesbón con esta propuesta de paz: «Déjanos pasar por el camino de tu tierra, permaneceremos en él y no saldremos ni a derecha ni a izquierda. Nos venderás comida para que podamos comer y te compraremos el agua para que podamos beber. Solamente déjanos cruzar a pie, así como los descendientes de Esaú que viven en Seir y los moabitas que viven en Ar nos lo prometieron, hasta que hayamos cruzado el río Jordán a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da». Pero el rey de Sihón de Hesbón se negó a dejarnos cruzar por su tierra, porque el Señor tu Dios lo volvió terco de espíritu y endureció su corazón para ponerlo bajo tu control, como lo está ahora. Luego el Señor me dijo: «Mira, que he comenzado a darte a Sihón y su tierra. Entra a tomar posesión de su tierra, pues ya será tuya». Entonces Sihón con toda su gente se fue a Jahaza a enfrentar con todos nosotros en batalla. El Señor nuestro Dios nos lo entregó,
para que lo venciéramos a él junto con sus hijos y todo su ejército. En aquel tiempo capturamos todas las ciudades y matamos en cada ciudad a todo hombre, mujer y niño. No dejamos ningún sobreviviente. Tomamos solamente como botín el ganado y las cosas de valor de las ciudades que capturamos. Desde Aroer, en el límite del arroyo Arnón, incluyendo la ciudad que se muestra en el valle, hasta la región de Galaad, no dejamos ninguna ciudad sin conquistar. El Señor nuestro Dios nos entregó cada una de ellas. Lo único a lo que no nos acercamos conforme a la orden del Señor fue a la tierra de los amonitas, que incluía todo lo que está a la orilla del arroyo Jacob y las ciudades de la región montañosa. Deuteronomio capítulo 3. Luego seguimos hacia Basán, pero entonces el rey Og de Basán salió con todo su ejército a enfrentarse con nosotros en Edrei. El Señor me dijo: no temas, porque a ustedes yo les he entregado a él, a su gente y a su tierra, y ustedes harán a él lo mismo que le hicieron al rey Sihón de los amorreos que reinaba en Hesbón. Entonces el Señor nuestro Dios nos entregó al rey Og de Basán y a todo su ejército, y los derrotamos de tal forma que no hubo sobrevivientes. En esa oportunidad capturamos todas sus ciudades. No quedó ninguna población sin ser conquistada. En total tomamos 60 ciudades que estaban en la región de Argob, el reino de Og de Basán. Todas estas ciudades estaban fortificadas con murallas, portones altos y barras de hierro. Además había muchos pueblos sin murallas. Los destruimos completamente, así como habíamos destruido al rey Sihón de Hesbón. Matamos en cada ciudad a todos los hombres, mujeres y niños, pero todo el ganado y el botín de las ciudades los tomamos para nosotros. Entonces en aquel tiempo tomamos la tierra de los 2 reyes amorreos que estaban a un lado oriental del río Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llamaban Hermón Asirión y los amorreos lo llamaban Senir. Tomamos todas las ciudades de los llanos altos, todo Galaad y todo Basán hasta Salcá y Edrei. Estas eran las ciudades del reino de Og en Basán. El rey Og de Basán era uno de los pocos refaítas que aún quedaban. Él tenía una cama de hierro de 4,5 metros de largo por 2 de ancho. La cama todavía se encuentra en Rabá de los amonitas. Entonces, en aquel tiempo tomamos posesión del siguiente territorio. Desde Aroer, que está en el arroyo de Arnón, yo les di la mitad de la región montañosa de Galaad y sus ciudades a los Rubeneitas y a los Gaditas. El resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, se lo di a la media tribu de Manasés. Toda la región de Argob en Basán es llamada la tierra de los Refaitas. Yair, de la tribu de Manasés, tomó toda la región de Argob hasta el límite de los Gesureos y de los Macateos, y le puso por nombre Yabot Yair, y así se llama hasta el día de hoy. A Maquir le di Galaad, a los Rubenitas y a los Gaditas le di la tierra desde Galaad hasta el arroyo Arnón, siendo el centro del valle la frontera, y hasta arriba hacia el río Jaboc, la frontera de los amonitas. El Arabá y el río Jordán eran la frontera occidental desde el lago de Galilea hasta el mar Muerto en las laderas del monte Pisgá al oriente. Yo les ordené esto en aquel tiempo. El Señor tu Dios les ha dado a ustedes esta tierra en posesión. Todos ustedes, los guerreros que han sido llamados, cruzarán el río Jordán delante de sus hermanos, el pueblo de Israel. Solamente sus esposas, sus hijos y ganado, pues sé que tienen mucho ganado, se quedarán en las ciudades que yo les he dado, hasta que el Señor les haya dado descanso a sus hermanos, como les ha dado descanso a ustedes, y hasta que ellos también hayan tomado posesión de la tierra que el Señor su Dios les da al otro lado del río Jordán. Luego, todos ustedes podrán volver a la tierra que les he dado. En aquel tiempo yo le ordené esto a Josué: tú has visto lo que el Señor, su Dios, les dio a esos 2 reyes. El Señor les hará lo mismo a todos los reinos por los que ustedes están a punto de pasar. No les teman, porque el Señor su Dios está peleando por ustedes.
Entonces yo le rogué al Señor en aquel tiempo: oh Señor Dios, solamente has comenzado a mostrarme a mí, tu siervo, lo grande y poderoso que eres. No hay Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las maravillas que tú haces. Te ruego que me dejes cruzar y ver esa tierra buena que está al otro lado del río Jordán. Déjame ver las hermosas montañas de la región del Líbano. Pero el Señor, como ya estaba muy enojado conmigo por culpa de ustedes, no quiso concederme mi deseo. El Señor me dijo: ya basta, no insistas más sobre este asunto. Sube a la cima del monte Pisgá y observa al occidente y al norte, al sur y al oriente, y observa con tus propios ojos, pero no podrás cruzar el río Jordán. Dale instrucciones a Josué y ayúdale a ser fuerte y valiente, porque él llevará a este pueblo al otro lado del río, y él hará que hereden la tierra que ves. Luego nos quedamos en el valle cerca de Bet Peor. Deuteronomio capítulo 4 versos 1 al 14. Ahora, pueblo de Israel, presten atención a las normas y leyes que yo les estoy enseñando. Obedézcanla para que puedan seguir con vida y así entrar y ocupar la tierra que les da el Señor, el Dios de sus antepasados. No les añadan ni les quiten nada a mis órdenes, sino obedezcan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Ustedes vieron lo que el Señor hizo cuando el pueblo adoró a Baal Peor. A todos los israelitas que siguió a Baal Peor, el Señor su Dios le quitó la vida. Pero todos ustedes que siguieron fieles al Señor su Dios todavía siguen vivos. Miren, les he enseñado las normas y las leyes, así como el Señor Dios me las ha ordenado, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de su sabiduría y entendimiento para las otras naciones que oirán de estas leyes y dirán: realmente esta gran nación es de gente sabia e inteligente. ¿Qué gran nación hay en la que su Dios esté tan cerca como el Señor lo está de nosotros, que viene cuando le pedimos ayuda? ¿Y en qué gran nación hay normas y leyes tan justas como toda esta ley que les estoy dando? Pero sé cuidadoso en extremo para que no se olviden lo que tus ojos han visto y no se borren de tu mente todos los días de tu vida. Enséñale todo esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No olvides nunca lo que viste en el día que presentaste ante el Señor tu Dios en el monte Horeb, cuando el Señor me dijo: reúna al pueblo ante mí para que oiga lo que tengo que decirles y aprendan a obedecerme todos los días de su vida en la tierra, para que les enseñen esto a sus hijos. Ustedes se acercaron y se colocaron al pie del monte, que ardía en un fuego que llegaba hasta el cielo. Había oscuridad y una densa niebla. El Señor les habló desde el lugar del fuego. Escucharon el sonido de sus palabras, pero no veían ninguna forma, solamente se oía su voz. Él les anunció su pacto, que les mandó a obedecer, los 10 mandamientos que grabó en 2 tablas de piedra. El Señor me mandó a mí que les enseñara las normas y leyes, de forma que ustedes pudieran obedecerlas en la tierra que ocuparán al cruzar el río Jordán. Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy, lunes 5 de abril, y queremos compartir esta palabra de oración. Padre, ayúdame en el día de hoy a disfrutar del gozo de tu presencia en medio de todos los retos y dificultades de la vida. Señor, enséñame a disfrutar de tu presencia, que tenga el amor, el valor para sostener al caído, restaurar al quebrantado y ayudar a la gente que sufre. Padre, ayúdame a permanecer junto a ti, vivir en tu presencia, sentarme a los pies de Jesús y escuchar tus palabras, saliendo y poniéndolas en práctica. Amén.
Punto final para nuestra edición de día lunes 5 de abril del 2021. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo, en este espacio. Lee conmigo la Biblia, edición número 95. Por supuesto, siempre es un placer compartir con todos ustedes y los invitamos para hacerlo nuevamente el día de mañana en este espacio que es de todos ustedes, que nos hemos propuesto pasar los 365 días junto a la palabra de Dios. Mi nombre es Andrea, muchas bendiciones, buen inicio de semana para todos y nos encontraremos mañana si Dios así lo permite. Bendiciones.